La creatividad del ser humano. Referente a la materia creatividad e innovación empresarial, el nombre de la actividad se llama la creatividad del ser humano. Como punto 1 tenemos el concepto de creatividad. La creatividad tiene su concepto según el autor que se cite. Sin embargo, todas estas contienen las mismas bases: ideas nuevas, productos nuevos, visión diferente, innovar y crear. Capacidad para generar ideas, transformar lo existente, agregar valor a las cosas, resolver problemas simples y complejos con soluciones novedosas y desarrollar el talento en todos los campos del quehacer humano, que van desde la ciencia al arte, de la política a la economía, de lo simple a lo complejo, de lo tradicional a lo novedoso, de lo ordinario a lo extraordinario y sorprendente, de lo individual a lo colectivo. Es en definitiva una capacidad inherente al ser humano y solo le pertenece a él. Como un ejemplo del concepto de creatividad tenemos, o citamos más bien, a Fernández Romero, el cual él lo define como lo siguiente: la creatividad es simplemente la capacidad de crear, al nivel más simple, es hacer surgir algo que no existía antes, no debe ser algo obvio ni fácil, sino raro, algo nuevo, que añade valor, que es sorprendente e inesperado. Como punto 2 tenemos el concepto de proceso creativo. ¿Qué es el proceso creativo? El proceso creativo puede ser diferente para cada persona. Mientras que algunos parten de una base, otros crean sin un punto definido. Sin embargo, algunos autores difieren de esto. Según el profesor de Psicología de la Universidad Libre de Bruselas, Lian Gabora, la creatividad no solo sucede, es un proceso cognitivo que produce nuevas ideas o transforma las viejas ideas en conceptos actualizados. Según Graham Wallace, el pensamiento creativo es la materia prima que lleva a desarrollar un proceso creativo. Este lo divide en 5 fases: fase 1, preparación; fase 2, incubación; fase 3, inmersión o iluminación; y fase 5, validación. La generación de ideas y su utilización en forma de innovación sigue un proceso cuyo análisis y aplicación facilita la solución de problemas y la formulación de estrategias de cambio que nos permitirá adaptarnos a una nueva situación. El proceso creativo sigue un esquema sencillo que comprende las siguientes fases, como las que se acaban de mencionar anteriormente. Iniciamos con la fase 1, que es preparación. Es la anticipación, la posibilidad ante una situación. Se enfoca la mente sobre un problema, se obtiene información y se exploran sus dimensiones. Esta primera fase consiste en buscar información relacionada con el problema. Deben vencerse las barreras habituales como rutina, inercia, autocensura o juicios externos que no favorecen al pensamiento. Esta es una fase activa del pensamiento. Como fase 2 tenemos incubación. La situación o problemática se lleva al hemisferio cerebral derecho, que es donde los estudios reconocen el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, el de las ideas y la imaginación. En esta fase se trabaja en gran medida con el inconsciente, que representa el depósito de conocimientos y saberes que involucran información que no llega al consciente rápidamente y en donde puede encontrarse la solución. Fase 4, iluminación. El proceso interior genera la idea creativa que salta al consciente, se dirige a la parte consciente del pensamiento. 5, validación. La idea o solución se pone a prueba, se lleva a la operación, se coloca en el terreno de la realidad y de la aplicación. Las ideas que no se llevan a la acción se quedan en eso, buenos pensamientos pero ilusiones al final. Por eso el proceso creativo termina con la puesta en marcha de la solución y la medición de los resultados al respecto. El proceso creativo es el resultado de un sistema de procesos cognitivos que combina más de una única capacidad para la generación de ideas y productos creativos.
La creatividad puede ser difícil de alcanzar, pueden ir y venir de forma inesperada y se niega a estar ahí cuando más lo necesitamos. En la actualidad se exige ser creativo bajo presión y en tiempos muy cortos, lo que aporta ideas faltas de originalidad. Existen muchos tipos de bloqueos creativos que pueden llegar a frustrar el camino hacia la innovación. Conociéndolos, es posible poder hacer algo al respecto para poder hacerlos a un lado y continuar con el proceso creativo. Los tipos de bloqueos son los siguientes: existe el emocional, perceptivo, ambiental y cultural. Como primer punto tenemos bloqueo emocional. El origen del bloqueo emocional proviene del yo interno. La explicación se encuentra en el inconsciente, donde resaltan miedos o inseguridades. Estos pensamientos se generan en la infancia y tienen fantasmas. Por ejemplo, la vergüenza de equivocarse, no querer hacer el ridículo, ser desconfiado, mostrar poca tolerancia a la crítica, no observar ni escuchar, o frenar la imaginación o desarrollarla en exceso. Como siguiente tenemos el bloqueo perceptivo. La percepción del mundo puede ser un factor que bloquea la creatividad, ya que el pensamiento genera hipótesis iniciales que se convierten en obstáculos para crear. Algunos ejemplos son: pensar que algo no es lógico, pensar que hay que ser práctico y resolver las cosas pronto, pensar que juguetear es de niños, pensar que no se tiene ni idea del tema, pensar que no se tiene creatividad, mostrar poca capacidad autocrítica o no escuchar. Siguiente tenemos el bloqueo ambiental. Preocuparse más por encontrar la respuesta correcta que por proponer ideas. El bloqueo ambiental se refiere a las limitaciones que provienen del contexto y se relacionan con las personas cercanas. Se trata de obstáculos para la creatividad y pueden originarse de la familia, amigos, compañeros de trabajo y autoridades. Algunos ejemplos pueden ser: pensar en la respuesta que todos esperan, pensar que es la única respuesta, considerar que no es posible llevarlo a cabo, pensar en respuestas rápidas, pensar que siempre hay que seguir las reglas del juego, pensar que no hay equipo para la creatividad o la falta de motivación. Por último tenemos el bloqueo cultural. Son limitaciones que provienen del entorno externo, como reflejo de los hábitos, usos, costumbres, normas y comportamientos de un territorio, región o país. Aquí es importante cuestionarse, en este caso que estamos en el país México, qué tan creativos son los mexicanos, o en México se promueve la creatividad. Recuerda que cada persona representa la imagen del país en el que ha nacido y se ha desarrollado. ¿Qué influye la creatividad? ¿Cómo influye la creatividad en la sociedad actual? En la sociedad actual, la creatividad se convierte en un factor clave en el triunfo de los proyectos de cualquier tipo o campo, ya que se desarrolla el pensamiento divergente y la flexibilidad necesaria para hacer frente a las distintas situaciones producidas por el cambio vertiginoso de las realidades. También no debemos limitarnos a pensar que se nace creativo o no creativo. Incrementar la creatividad es posible a través de factores ambientales y de la implantación en las enseñanzas de 4 hitos principales: necesidad, libertad, interacción y entorno. Bien, muchas gracias.